Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta jornada importante que el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca se digna en presentar ante ustedes. Diplomado de Peritaje Contable, Anticorrupción, Argumentación y Oralidad. Esta noche, antes de iniciar, agradecemos a Dios que permite reunirnos a través de este medio virtual con todos ustedes para poder capacitarnos y tener esa mejora continua como profesionales que somos. Esta noche tendremos la participación de un expositor de alta trayectoria. Al igual que en las siguientes semanas, también tendremos la participación del doctor Marco Antonio Asmat Corcuera, que verá el tema de argumentación y oralidad. No está de más agradecer también a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, que patrocina y auspicia este evento. Esta noche también agradecemos al Centro Integral de Capacitación Continua, que en conjunto con la Junta de Decanos permiten la realización de este evento. Antes de dar inicio a este curso, queremos coordinar algunas reglas con ustedes para que en las siguientes reuniones todos podamos tener las reglas claras y llevar el curso de la mejor manera. Número 1, queremos respetar siempre los horarios, por lo tanto agradecemos a todos ustedes que de manera puntual se han unido a esta transmisión. Número 2, se va a abrir un canal de comunicación para preguntas y respuestas, que sería a través del chat del Zoom y también a través de un grupo de WhatsApp que ya la comisión organizadora les ha hecho llegar a ustedes. También me están pidiendo que podamos coordinar que en la próxima conexión que ustedes hagan puedan identificarse con su nombre a fin de que podamos tener el control de todos ustedes. Muy bien, antes que nada entonces queremos reiterarles nuestro agradecimiento a la participación de este magno evento titulado Peritaje Contable, Anticorrupción, Argumentación y Oralidad. Para dar inicio a este magno evento, vamos a dejar con las palabras de nuestro decano del Colegio de Contadores Públicos Colegiado, el contador Rogelio Regalado Villegas. Buenas noches, Rogelio, bienvenido. Gracias, mi estimado Oscar. Buenas noches con todos los colegas que el día de hoy están participando de este diplomado que organiza el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca. Como ya lo dijo Oscar, este del diplomado Peritaje Contable, Anticorrupción y Argumentación de Oralidad, que inicia el día de hoy, 20 de octubre, y de acuerdo a lo planeado, vamos a estar terminando el 28 de noviembre, fechas en que nuestro colegio profesional está de aniversario, cumpliendo pues 51 años de vida institucional. Este diplomado se realiza gracias al esfuerzo entre nuestro Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, el Centro Integral de Capacitación Continua y con el apoyo muy importante de nuestra Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Para este diplomado tenemos pues dos grandes expositores que nos van a acompañar a lo largo de toda la jornada. En primer lugar, tenemos la
la compañía de nuestro colega, el doctor CPCC César Alexis Benítez Ocampo. El colega César Alexis Benítez Ocampo es miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad, miembro individual adherente, presidente también del Comité Técnico Nacional de Peritaje de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. También nuestro colega César Alexis cuenta pues con un posgrado en auditoría, contrataciones del Estado, economía, proyectos de inversión, contabilidad gubernamental, peritaje contable y especialización en el sistema anticorrupción en la Escuela de Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. También nos acompañan en este diplomado como expositor, especialmente en la parte de argumentación y oralidad, el doctor abogado Marco Antonio Asmar Corcuera. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene maestría en Derecho Civil en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, maestría concluida también en Derecho Laboral, Procesal, Laboral en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y también es juez laboral de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Como ustedes verán, colegas, tenemos pues a dos grandes expositores que estamos seguros que van a cumplir con los objetivos que se están trazando en este diplomado. Ya se habían dictado algunos diplomados anteriormente sobre peritaje, pero veíamos la necesidad de complementar estos diplomados en la parte que a veces a nosotros como contadores nos falta un poco, es decir, en la argumentación y la oralidad que a veces debemos de manejar dentro de exponer todo el trabajo que hemos realizado como peritos. Entonces, le agradezco en primer lugar a ambos expositores que nos acompañan en este diplomado y también agradecemos a ustedes que están participando, que confían pues en este diplomado, que confían en el Colegio de Contadores y especialmente en los expositores que vamos a tener a lo largo de esta jornada. Yo auguro de verdad bastantes éxitos en el desarrollo de este diplomado y estamos seguros de que ustedes también van a, al final de este diplomado, ustedes van a tener la satisfacción de haber recibido pues las mejores experiencias de estos dos expositores que nos acompañan el día de hoy. Gracias, colegas, y bueno, espero que puedan aprovechar todas estas semanas de exposiciones que vamos a tener en este diplomado. Muchas gracias con todos. Agradecemos las palabras de nuestro decano del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, el colega Rogelio Regalado Villegas. Lo que queda antes de iniciar este magno evento es hacerles recordar las fechas y horarios a desarrollarse de este diplomado. Tenemos dos etapas. La primera, relacionada al peritaje contable anticorrupción, las cuales se dictarán los días como hoy, viernes 23 y miércoles 28 de octubre. Luego será el miércoles 4 y miércoles 11 de noviembre. Todas esas fechas de 7 de la noche a 9 de la noche. Y en la segunda parte tendremos argumentación y oralidad que serán dictados en el mes de noviembre, los días sábado 14, sábado 21 y sábado 28. También en el horario de 7 de la noche a 9 de la noche. Sin más preámbulos, queremos dar inicio entonces a esta primera jornada, noche de diplomado, noche de capacitación en tiempos de pandemia. Lo que viene es peritaje contable anticorrupción, el cual abarcará temas relacionados al peritaje contable en el Perú, la prueba pericial, el rol del perito en el nuevo sistema acusatorio,
el perjuicio económico en las contrataciones del Estado y también se verá temas de casuísticas de peritajes contables. Para ello, tengo el gran honor de presentar al doctor, contador público colegiado certificado, César Alexis Benítez Ocampo. Él es miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad, presidente del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Tiene posgrado en auditoría, contrataciones del Estado, economía, proyectos de inversión, contabilidad gubernamental, peritaje contable y especialización en el sistema anticorrupción de la Escuela del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. El doctor Benítez, su modalidad de trabajo es preguntas y respuestas. Por lo tanto, no se queden cortos al momento de su exposición porque él gustosamente los atenderá. Pues démosle la bienvenida esta noche al doctor César Benítez Ocampos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, colega Oscar, y nuevamente muy buenas noches a usted, a todos los presentes, participantes de este importante diplomado de peritaje contable anticorrupción, argumentación y oralidad. Un saludo muy especial al decano y presidente de la Junta de Decanos, el colega Rogelio Regalado Villegas, así como también a todos los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca. Y bien, se me ha encargado una responsabilidad para este diplomado de brindarles todos mis conocimientos referentes al peritaje contable anticorrupción. Es en este sentido que estoy en la obligación de colaborar con cada uno de los participantes, asegurando cubrir todas las expectativas que ustedes tienen para este diploma. Es en este sentido que en las fechas ya señaladas por el colega Oscar, les proporcionaré toda la información referida, en principio, al marco legal del peritaje contable anticorrupción. Así también, cuál es el rol que tiene el perito contable en un proceso judicial, cuál es la estructura y el contenido que debe tener un peritaje contable, así como también cómo determinar el perjuicio económico, sobre todo con la casuística, a la cual muchos colegas de la contabilidad tienen limitado acceso, ya que la complejidad del peritaje contable hace que éste sea reservado. Es en este sentido que existe poca información sobre casuística, sobre contenido, sobre estructura del peritaje contable de diversos casos, ya que estos son materia de reserva establecidos en el Código Penal. Pero los vamos a dilucidar en este diplomado para asegurarnos de que ustedes puedan tener toda la información que coadyuvará en el desarrollo profesional y sobre todo en la especialización del peritaje contable. Este diplomado, a diferencia de otros diplomados y cursos que acabo de dictar hace unos meses en otros colegios de contadores públicos del Perú, tiene una casualidad que precisamente en este mes se han realizado algunos cambios con respecto a la pericia contable en el proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público para delitos penales, anticorrupción, lavado de activos y pérdida de dominio. Es así como en este diplomado observaremos cuáles han sido esos cambios y modificaciones que precisamente hace pocos días acaba de publicar el Ministerio Público. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación del tema que ustedes esperan para esta noche. Siendo así que durante mi presentación haré algunas pausas para ir dando respuesta a las preguntas y que estas no se acumulen hasta el final, sino que en algún momento que ustedes formulen las preguntas que crean necesarias, haré la pausa respectiva para poder responder antes de pasar a cada uno de los temas que tengo preparado para ustedes. En ese sentido, no se limiten a las preguntas porque yo espero cubrir todas las expectativas de los colegas de Cajamarca,
Entonces, no me voy a guardar absolutamente ninguna información referida al peritaje contable anticorrupción que nos lleva esta noche a estar reunidos para esta actualización y perfeccionamiento. Entonces, damos inicio al tema sobre la prueba pericial, factor clave en los delitos de corrupción de funcionarios. Es sabido que en el Perú hace muchos años existe corrupción. Hace muchos años ha existido la corrupción en el Perú. Muchos se sorprenden porque se destapan escándalos en los medios de comunicación hoy en día, pensando que recién se está realizando hechos de corrupción, situación que no es cierta porque hace muchos años es que existe corrupción a gran nivel y de gran envergadura en nuestro país y a nivel internacional. Es en este sentido que me ha llevado a realizar investigaciones sobre el peritaje contable en el Perú, así como también a nivel internacional, para conocer los diferentes puntos de vista de peritos contables, no solamente en el Perú, sino también al exterior del país, y saber cómo es que tienen su estructura, cuál es el contenido de su informe, cómo es que llevan a cabo el desarrollo de la planificación y la ejecución del peritaje contable. Es así como he logrado determinar de que no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, la prueba pericial resulta ser impresionante su valor probatorio para que un juez pueda dictar una sentencia con toda seguridad de los hechos que se han podido probar en el desarrollo judicial. Y resulta aquí donde el papel del perito contable es de vital importancia porque realmente constituye un apoyo y un auxilio a un juez cuya profesión es la del derecho, un abogado que quizás nunca estudió contabilidad o que tomó la decisión de estudiar derecho porque le gustaban las letras y no le gustaban los números y tiene en su audiencia la presentación o quizás el debate pericial de dos contadores públicos especializados, idóneos, que lo ayudarán a tomar una decisión para dictar sentencia sobre aquello que haya dictaminado el perito contable como especialista en el caso en investigación. Es por eso que este tema se denomina la prueba pericial, porque resulta siendo de vital importancia para poder dilucidar y tomar una decisión a nivel judicial que el caso nos trae. La prueba y los medios probatorios. Este tema es muy importante porque muchas veces algunos peritos contables cometen error al momento de elaborar sus informes periciales. Debemos tener en cuenta que el peritaje contable no es una prueba. El peritaje contable es un medio probatorio. La prueba son aquellos documentos que demuestran y sustentan un hecho ilícito. Y el perito contable lo que hace es presentar un informe que sirva de medio y que recoge aquellas pruebas que demuestran los hechos y que para eso participa el perito contable para desarrollar un procedimiento de cálculo y determinar si hubo o no perjuicio económico en agravio del Estado, si hubo perjuicio patrimonial hacia personas jurídicas quizás, si se puede determinar el delito de lavado de activos y de pérdida de dominio. Es en este sentido donde el peritaje contable cobra vital importancia como un medio probatorio, dejando en claro que hay muchos errores que se cometen en el peritaje cuando a veces o algunas veces los peritos por desconocimiento abusan de su poder como peritos designados por el fiscal o por el juez y pretenden buscar información por su cuenta fuera de la jurisdicción del Ministerio Público o del Poder Judicial. Es decir, quien otorga las pruebas al perito contable es el fiscal, como representante del Ministerio Público, o el juez, para que sea el perito quien pueda investigar en dichos documentos probatorios
desarrollando su trabajo mediante las técnicas que tiene conocimiento el perito contable a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados, a través de las normas internacionales de información financiera, a través de su especialidad en los procedimientos administrativos en el sector público, como experto conocedor del caso. Vale indicar aquí que no todos los peritos contables pueden desarrollar todos los casos de investigación. En su momento vamos a ver por qué todos los peritos no pueden elaborar informes en todos los casos en investigación, pues tiene algunas limitaciones, no por su experiencia, sino por los hechos que se puedan estar investigando. Vamos a navegar un momento por el nuevo Código Procesal Penal para de esta manera poder determinar cuál es la legalidad del informe pericial, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cuáles son nuestras limitaciones enmarcadas en la ley para poder desarrollar el informe pericial contable. Y bien, el nuevo sistema penal acusatorio es así como se define el nuevo Código Procesal Penal en el Perú y tiene base en el mandato constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la persona. Es decir, toda persona tiene derecho a defenderse, por ejemplo, ¿verdad? Está acorde con los convenios internacionales en materia judicial. Delimita las principales funciones jurisdiccionales y fiscales. Es decir, cuál es la función del fiscal, cuál es la función del juez. Resalta el principio de inocencia. Toda persona que es investigada es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Establece los criterios para la adopción de las medidas que limitan derechos. Fija las líneas fundamentales sobre la legitimidad de la prueba, el derecho de defensa del imputado y también de la víctima. Es importante que todo perito contable tenga pleno conocimiento de esta base legal, porque más adelante se podrán dar cuenta de cuáles son los procedimientos que se siguen en la designación de un perito contable y las facultades que éste tiene para poder desarrollar su labor. El legislador peruano, al elaborar el nuevo Código Procesal Penal, ha determinado una forma de modelo acusatorio con propiedades adversitivas a partir del desarrollo de los derechos a ser oído, a interrogar y contrainterrogar testigos, a presentar prueba de defensa, a tener un juicio justo e imparcial. Establece para todos los delitos sin excepción un proceso común y se elimina el inconstitucional procedimiento sumario. Separa funciones, la de persecución a cargo del Ministerio Público, que cuenta con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional. La decisión que está a cargo del Poder Judicial. Delimita el campo de las atribuciones policiales en lo que a investigación del delito se refiere y define que la conducción jurídica de dicha investigación está a cargo del Ministerio Público. La policía cumple una función técnica y científica de investigación criminal. La policía no está autorizada a calificar jurídicamente los hechos ni a establecer responsabilidades. La etapa de investigación equivale a un 30% de la actividad procesal y el juicio oral a un 70%. El juicio es la fase estelar del proceso. En esta fase se actúan las pruebas ofrecidas y admitidas en la fase intermedia.
Es importante decir aquí que existen 3 momentos, y no solamente uno, en los que el informe pericial puede ser ingresado a un proceso de investigación o a juicio oral. Por ejemplo, cuando el fiscal está desarrollando su investigación, en ese momento el fiscal puede solicitar el peritaje contable oficial, y en ese momento también los investigados o imputados pueden presentar a su perito de parte e ingresar un informe pericial de parte durante el proceso de investigación que se lleva a cabo en la fiscalía. Pero no solamente ese es el momento, porque es posible que el fiscal desestime el informe pericial de parte y decida acusar a las personas investigadas. O sea, tendrán que ir a juicio todos los imputados, dejando así el fiscal de lado el informe pericial de parte, no considerándolo, obviamente, en su acusación, porque no le conviene y no lo considera para acusar. Entonces, sigue la siguiente fase, que ya no es la de investigación, sino pasar a juicio. Pero antes de pasar a juicio oral, hay una etapa intermedia que se denomina control de acusación. En esa etapa del control de acusación se presenta un juez con el fiscal y con el abogado de los imputados, donde es en ese acto que el fiscal presenta las pruebas y los medios probatorios para poder pasar posteriormente al juicio oral. Es en ese momento que el abogado de los imputados puede ingresar también sus pruebas o medios probatorios para posteriormente poderlas exponer y oralizar en el juicio oral. Y es en ese momento, en el control de acusación, que también puede ser ingresado un informe pericial de parte contradictorio total o parcialmente con el informe pericial oficial. Pero luego hay un tercer momento en que si el abogado de los imputados no ingresó el informe pericial de parte en la segunda etapa, que es la de control de acusación, lo puede hacer también en el juicio oral. Al inicio del juicio oral, el abogado de los imputados puede presentar e ingresar a juicio oral el informe pericial de parte para así solicitar que se lleve a cabo un debate pericial. Bien, el nuevo sistema penal acusatorio, el juicio se basa en los principios de oralidad, concentración, contradicción, inmediación. Muchos colegas contadores piensan que el trabajo del perito contable culmina con la elaboración del informe pericial. Y eso no es correcto, porque esa solamente es una parte de la labor que debe desarrollar el perito contable, sino que posteriormente deberá oralizarlo, sustentar, exponer y argumentar lo dicho por él en su informe pericial. Resulta que el juicio oral puede ser más importante inclusive que el informe escrito del perito contable, porque cuando sea sustentado, vienen las preguntas del fiscal, vienen las preguntas de los abogados de los imputados, vienen las preguntas quizás también del juez. Y si el perito contable duda al momento de sustentar su informe pericial, puede traer por tierra, puede echar por tierra todo el trabajo, por más brillante que este informe escrito pudiera ser. El mejor informe pericial redactado se puede ir por tierra si no existe la capacidad del perito contable de convencer, de ser convincente respecto de su informe pericial. Si duda, desmerece el informe pericial escrito y en consecuencia no lograría convencer al juez para que éste tome una decisión
adecuada, correcta e imparcial como corresponde. El juicio es en esencia un debate entre la tesis del fiscal y la tesis de la defensa. Es una lucha entre dos adversarios. Es ahí que si hay un informe pericial oficial y un informe pericial de parte, también será una lucha entre dos adversarios, porque ambos van a defender su posición, ambos van a querer salir victoriosos del juicio oral, sustentando sus informes periciales, tanto de oficio como de parte. Ahí es donde viene la experticia del perito contable para poder hacer una eficaz argumentación de su informe. Y vamos a esta parte medular y muy importante de esta presentación. Pueden ir formulando sus preguntas vía chat y tengan por cierto que en algún momento hago una pausa para poderla leer y responder a sus preguntas. Así que pueden formularlas sin ningún problema. Yo las iré revisando y absolviendo todas sus dudas, interrogantes. Y bien, la pericia. ¿Qué ocurre? El juez ordena, puede ser el juez o puede ser el fiscal, quien ordena la prueba pericial y para ello nombrará al perito contable. Será el perito quien explicará con fundamento algún hecho que requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o experiencia calificada. El informe pericial contable puede ser científico o técnico, dependiendo de los hechos que se hayan investigado. Es importante señalar en este punto que el juez o el fiscal no pueden designar a cualquier contador público por el hecho de ser perito contable registrado en la nómina de peritos, sino que primero deberá investigar la hoja de vida del perito contable para que esta hoja de vida encaje con los hechos que se encuentran en investigación. ¿Esto qué significa? Que se han cometido muchos errores cuando el fiscal o el juez han creído que todos los peritos contables pueden desarrollar informes periciales sobre cualquier caso. Y aquí vale hacer una aclaración importante porque esto no es así. Por ejemplo, si se presenta un perito contable diciéndome que tiene 20 años trabajando en el sistema financiero y esa es su experiencia, de repente tiene un diplomado en finanzas, quizás tiene una maestría en finanzas o quizás tenga un doctorado en finanzas. Bien, pero el hecho en investigación trata sobre un procedimiento de selección y ejecución contractual de una obra, quizás la construcción de un hospital. Entonces, si este fuera el caso, y yo me presento a un debate pericial, ¿qué le preguntaría en principio al perito contable que tiene 20 años de experiencia en el sistema financiero? Yo le diría, muy bien, los hechos en investigación sobre un proceso de selección enmarcado en la Ley de Contrataciones del Estado para la posterior ejecución, construcción de un hospital. Le diría, perito contable, colega, ¿usted ha trabajado alguna vez en el órgano encargado de las contrataciones de alguna entidad pública? Le preguntaría, ¿usted tiene un posgrado en contrataciones del Estado? Le preguntaría, ¿usted alguna vez ha formado parte de un comité de selección como presidente o como miembro integrante de un comité de selección? Entonces, quizás también le preguntaría, ¿usted está certificado por el OCE? Él deberá demostrar su idoneidad para poder decirme que estuvo en la suficiente capacidad
que tuvo la experiencia suficiente para poder elaborar un peritaje contable del hecho en investigación. Si él no lo puede acreditar, entonces hubo un error por parte del fiscal, hubo un error por parte del juez al no haber designado al perito contable idóneo, porque el Código Penal lo dice, no lo digo yo, lo dice el Código Penal peruano y también lo dice el Código Penal de muchos países en el cual está estandarizado el código de nuestro país. Y muchos códigos de diferentes países establecen que el perito contable deberá tener experiencia sobre el hecho en investigación. En consecuencia, si se ha nombrado a un perito que no tiene la experiencia de los hechos en investigación, entonces ese informe puede ser tachado, puede ser anulado, el perito puede ser subrogado. Si lamentablemente los abogados no supieron seguir ese procedimiento, entonces ese informe pericial llegará tranquilamente a juicio. Y si en juicio se encuentra con un perito de parte que tiene amplio conocimiento en el procedimiento pericial, entonces lo más seguro será que podrá desacreditar al otro colega perito. Por eso, la importancia de considerar este aspecto para desarrollar su labor. Si el perito emite un informe pericial, lo debe desarrollar en un plazo determinado. Un plazo que no se encuentra establecido en el Código Penal ni en ninguna directiva o norma de nuestro país. ¿Por qué? Porque todos los informes periciales no son iguales. ¿Por qué? Porque los informes periciales pueden tener un tomo de 200 folios, así como también los informes, las carpetas fiscales o los expedientes judiciales pueden tener 20 tomos, 30 tomos, 400 tomos de 300 folios cada uno. Entonces ya no lo podrá desarrollar en una semana, en 2 o en 30 días, sino requerirá de mucho mayor plazo para poder elaborar su informe. Es en este sentido que no se encuentra determinado el plazo, sino que es de coordinación con el juez y con el fiscal para poder determinar el plazo en el cual va a ser elaborado el informe pericial. Así también, si el perito falta a la verdad, incurriría en responsabilidad penal y podría ser denunciado penalmente por haber cometido la negligencia. Puede ser denunciado por el fiscal o por el juez. Entonces, la labor pericial requiere y amerita mucha responsabilidad profesional, amerita mucha imparcialidad, porque si se logra demostrar una negligencia o una parcialización, pueden estar seguros que el perito podría ser denunciado. Situación que muy pocas veces se ha visto, no porque no hayan informes negligentes, sino por desconocimiento del procedimiento pericial. Pero hay que dejar en claro que ante esta situación el perito podría ser denunciado penalmente. Si está inmerso en las causales 1 y 2 del artículo 165, no podrá ser perito en el caso. Y este artículo hace referencia a tener vínculo familiar con alguna de las personas investigadas. Entonces no podría ser perito. No debería totalmente participar de ningún acto pericial. Entonces, si está inhabilitado por el Colegio de Contadores, donde se haya matriculado, tampoco podría ser perito. Para eso es uno de los casos en que funciona la habilitación profesional, y eso lo dice el Código Penal. Ningún perito contable que esté inhabilitado puede emitir informes periciales. Si ha sido testigo del hecho objeto de la causa, tampoco podría ser perito contable.
porque ya participó de los hechos de investigación, estuvo en el lugar de los hechos, entonces no podría desarrollar su informe. Bien, aquí voy a hacer una pausa antes de continuar a la siguiente diapositiva para responder algunas preguntas que están haciendo por el chat. Y bien, uno de los participantes hace una pregunta y dice, ¿la parte acusada puede impugnar la idoneidad del perito? ¿Quién la resuelve? Igualmente, ¿el juez o el fiscal pueden impugnar al perito de parte? Bien, la parte acusada puede impugnar la idoneidad del perito contable. Ante esa primera pregunta, depende de en qué etapa la impugne. Vamos a suponer que la impugna en el momento que se encuentra en investigación, durante la investigación fiscal. Si lo hace, entonces puede tachar ese informe pericial. ¿Y qué ocurriría? Que el fiscal tendría que subrogar al perito y designar a un nuevo perito, siempre y cuando la impugnación se haya desarrollado dentro del plazo establecido, que son solamente 5 días, después de que éste haya sido designado, sin necesidad todavía de que haya presentado su informe pericial. Basta con que presenten al perito que va a elaborar el informe y desde ese momento ya puede ser impugnado sin esperar a que haga el informe. Bastaría con yo saber que el señor perito Alexis Benítez no tiene la idoneidad que establece el Código Penal, y si yo tengo conocimiento de eso, simplemente ya puedo solicitar su subrogación y el fiscal se queda sin perito. Es en este sentido que dependerá de la etapa. Hay otra pregunta, creo, dice, entonces, ¿quién lo resuelve? Lo resuelve el fiscal, ¿verdad? Si es que nos encontramos en la etapa de investigación fiscal. Bien, si es que estuviera en juicio, a quienes les toca acusar la idoneidad sería a los abogados de la parte denunciada, a los abogados de los imputados. Ellos pueden acusar la idoneidad, la deficiente idoneidad o el incumplimiento mínimo de la idoneidad por parte del perito oficial. Es en este sentido que dependerá en qué etapa se encuentre la investigación para poderlo impugnar y así poder tachar y anular el informe pericial. En juicio oral ya no lo podrían anular. Lo que podrían hacer es desacreditar el informe pericial por carecer de idoneidad el perito contable. En juicio ya no se anula porque en la etapa de control de acusación el juez ya admitió el informe pericial como medio probatorio. Por lo tanto, ya pasó a juicio oral. En ese sentido, en juicio oral ya no se puede anular el informe pericial, pero sí se puede desacreditar ante la idoneidad, carente idoneidad del perito contable. Bien. Otra pregunta, antes de continuar, me dicen, si ha sido testigo del hecho objeto de la causa, ¿no puede ser perito de oficio ni de parte? Bien, ante esta pregunta es importante resaltar la imparcialidad que debe tener tanto el perito de oficio como el perito de parte. No puede ser perito ni el de oficio ni el de parte si es que ha participado de los hechos en cuestión, porque entonces perdería imparcialidad para poder emitir su dictamen. ¿Cómo yo voy a ser imparcial si yo he participado de los hechos? No se puede ser imparcial ante esa situación. Es por eso que ni el perito oficial ni el de parte podrían desarrollarlo, porque perderían credibilidad. El perito de oficio no puede participar porque la ley se lo prohíbe. Ojo, el perito de parte
sí puede participar porque la ley no le prohíbe ser perito de parte. Entonces vale aclarar este punto, que el perito contable de parte sí puede participar, pero será cuestionada. Si yo fuera el perito de oficio y yo sé que el perito de parte ha participado en los hechos de investigación, inmediatamente yo voy a resaltar de que él ya participó en los hechos de investigación, por lo tanto ese informe de parte se encuentra parcializado y lo desacredito con mucha facilidad y el juez me va a dar la razón a mí. Pero legalmente el de parte sí podría participar. Bien, continúo entonces. Si hubieran más preguntas, pueden continuar formulando las preguntas que crean convenientes. Yo haré una pausa en otro momento para no perder el hilo de la presentación. Continuamos. El artículo 175 del nuevo Código Procesal Penal, que está referido a la subrogación del perito, nos dice que el perito, si fuera negligente su desempeño o función, será subrogado. Es decir, será cambiado por otro. Sale el perito, entra otro perito y su informe queda totalmente dejado de lado. Ya no formará parte de la acusación que seguramente formulará el fiscal, sino que en su acusación irá el informe pericial del nuevo perito designado. Además de que puede ser denunciado penalmente por esta negligencia. El artículo 176 del nuevo Código Procesal Penal, que hace referencia al acceso al proceso y reserva, nos señala que el perito tiene acceso al expediente, así como las evidencias que estén a disposición judicial, con el fin de recabar información en cumplimiento de sus funciones. Yo algunas veces he escuchado a algunos colegas que señalan que el perito contable no debe ser un trabajador de escritorio, que debe salir a la calle a buscarle información, que el perito contable no es un ratón de biblioteca que debe revisar solamente la carpeta fiscal o el expediente judicial y que tiene que salir a la municipalidad, al gobierno regional, a la empresa jurídica, si fuera un delito contra el patrimonio, o a buscar al proveedor, si fuera, por ejemplo, un delito de colusión. Esa no es función del perito contable. El perito contable tiene que limitarse, como el Código Penal así lo establece, a realizar su informe con las evidencias que él pueda observar en el expediente judicial o en la carpeta fiscal. Ni siquiera puede acudir a una institución pública o privada con un documento que le alcance el fiscal o el juez, porque tampoco lo puede hacer porque no es su función y porque el Código Penal así lo limita. Porque el perito contable no puede ingresar pruebas al expediente. El perito contable no puede ingresar pruebas a la carpeta fiscal, porque esa es función del fiscal. El fiscal o los abogados de los imputados pueden ingresar documentación a la carpeta fiscal. Si el fiscal solicita documentos, por ejemplo, a una municipalidad, solicitará copias fedateadas. Y si el perito contable va a una municipalidad, recoge documentos probatorios y los adjunta como anexos a su informe pericial, servirán esos documentos como sustento que no pasaron por la carpeta fiscal o por el expediente judicial. No sirve. ¿O qué decimos cuando hay peritos que ingresan al portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, descargan en un Excel la ejecución presupuestal de una entidad pública y la adjuntan como anexo a su informe pericial? Y como conclusiones ponen, según lo evidenciado en el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, he logrado demostrar que sí hubo perjuicio económico en este caso.
Eso no se puede hacer, pero se viene haciendo, inclusive han llegado a juicio esos informes periciales y se ha dictado sentencia condenando a los imputados por lo dicho por el informe pericial. Y es que el informe pericial es trascendente para que el abogado, el juez como abogado, tome una decisión y dicte sentencia. Muchos abogados no estarán de acuerdo cuando yo afirmo de que el informe pericial es determinante para dictar sentencia. Pero es así porque yo lo he visto en todos mis años de experiencia, he podido evidenciar que el juez dicta sentencia con gran ponderación, con un alto porcentaje de decisión que le otorga al informe del perito contable. Es en este sentido que el perito contable se debe limitar a realizar su informe con lo evidenciado en la carpeta fiscal o en el expediente judicial. El perito debe guardar reserva bajo responsabilidad penal. No falta algún perito contable que quiere figurar en los medios periodísticos, en la televisión o en cualquier medio de comunicación que salga a su nombre. Perito contable logró demostrar que se robaron el dinero de la municipalidad X, Y, Z. Eso, si se logra demostrar que la información de la investigación salió de las manos del perito contable, puede ser denunciado penalmente por violar el principio de reserva que establece el artículo 176 del Código Penal, del nuevo Código Procesal Penal, sobre el acceso al proceso y a la reserva. El perito contable debe tener acceso a la documentación, si no, ¿cómo va a ser su informe pericial? Si no le dan acceso, no puede hacerse y simplemente tiene que emitir su informe señalando de que no puede desarrollar su informe, no puede emitir una opinión y en consecuencia no puede llegar a ninguna conclusión si no tiene el acceso a la documentación necesaria para emitir su informe. Bien, ¿hay algunas preguntas por aquí? Voy a responder algunas preguntas. Dice, ¿por qué el perito de parte no podría adjuntar medios probatorios o evidencias como sustento para su informe? A ver, yo he dicho que el perito de oficio no puede adjuntar documentos probatorios, porque el perito de oficio es designado por el juez o por el fiscal para que trabaje sobre la carpeta fiscal o sobre el expediente judicial. Sin embargo, el perito de parte sí podría incluir documentos al respecto. Es en este sentido que es importante que el perito de parte tenga mucha amplitud en lo señalado por la persona o las personas que lo designaron. Es en este sentido que corresponde al perito de oficio ceñirse a los documentos que se encuentren en la carpeta fiscal o en el expediente judicial, pero el perito de parte sí puede obtener información que deberá ser admitida en el procedimiento que corresponda, quizás en el control de acusación. Bien, continuando, tenemos para responder a sus preguntas. Bien, nos dicen, entonces, el perito puede llegar a sostener que el contenido del expediente no es suficiente para emitir una conclusión. Sí podríamos sostener, efectivamente, podríamos sostener que no es suficiente la información. Digamos que ese fuera el caso. Entonces, yo como perito debo cursar documentación al fiscal del caso, señalándole cuál es la información que falta,
señalándole cuál es la información que yo necesito para poder llevar a cabo la labor pericial. Es en ese sentido que por intermedio del fiscal, él solicitará a la entidad pública o persona jurídica o persona natural, si fuera el caso, la documentación que el perito le está solicitando. Es por eso importante saber que el perito contable directamente no puede ir a la entidad y solicitar la información que falta, sino que deberá ser al fiscal quien solicite a la entidad, bajo cualquier medio para el cual él esté facultado, a solicitar la documentación que el perito contable le estaría requiriendo. Bien, ¿hay más preguntas? A ver, otra pregunta dice, el perito no está autorizado para solicitar información a una entidad pública que lo considere necesario para sustentar su informe. Efectivamente, no existe ninguna ley, ni en el Código Penal, ni directiva que faculte al perito a solicitar información de forma directa a ninguna entidad del Estado. El único que puede solicitar información que por ley le corresponde a una entidad pública es al fiscal. Inclusive el fiscal puede señalar 3 días de plazo para que los funcionarios correspondientes en la entidad pública alcancen la información. Caso contrario, los puede denunciar penalmente por desobediencia a la autoridad, quizás. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene ese poder que la ley le faculta para solicitar la información. Pero, ¿quién le da ese poder o esa facultad al perito para solicitar la información? No hay norma, no hay código penal que lo diga, no hay directiva, no hay ningún instrumento normativo que señale que el perito contable puede solicitar la información. Diferente, por ejemplo, de la función de un auditor, que el auditor sí podría solicitar la información porque para eso tiene su marco normativo en la Contraloría. Es en este sentido que el perito no tiene esa facultad. Es buena esa precisión que realiza el colega. Bien, aprovecho a responder algunas otras preguntas para no salirnos del tema porque vamos a ir cambiando de diapositivas. Voy a leer otra pregunta. Nos dice, si el fiscal solicita verificar si una determinada compra fue convocada y no existe documentación, pero si consulto el SEACE, puedo evidenciar que se adjudicó a determinado proveedor. No me queda claro por qué no podría usar esa información para poder concluir. Efectivamente, ante esa pregunta, es igual como el caso del portal de transparencia. No podemos usar la información del portal de transparencia para incluirlo en nuestro informe pericial y pasar por encima un expediente judicial o la carpeta fiscal. De la misma forma, muchos peritos ingresan al portal del SEACE, verifican documentos del procedimiento de selección, los descargan y lo hacen suyos y los incluyen en su informe pericial. Pero yo digo, ¿cómo el juez podría decir que esos documentos son verdaderos o falsos si no están fedateados, por ejemplo? Porque cuando el fiscal solicita información a una entidad del Estado, solicita copias fedateadas. Y entonces, de buenas a primeras, el perito contable puede descargar información de internet, ingresarlo a su informe pericial y ya queda ese documento del SEACE como prueba válida
No existe marco legal que permita al perito contable hacer ese procedimiento. El perito contable determinará de la documentación que se encuentra en el expediente judicial o en la carpeta fiscal para poder emitir un dictamen. Y si faltan documentos, le dirá al fiscal que solicite las bases integradas a la entidad pública, que solicite el acta de buena pro a la entidad pública. Y la entidad pública, si no le entrega, puede ir el fiscal a personarse a la entidad pública y puede incautar la información. Ese sería el procedimiento, pero ¿por qué el perito va a ingresar pruebas si no es su función ingresar pruebas? Al perito debe desarrollar un examen pericial sobre los documentos que tiene a su alcance para poder emitir una opinión. Continúo con otras preguntas. A ver, nos dicen qué requisitos debe cumplir el perito de parte. Necesariamente debe ser perito de parte, tienes que ser perito contable. Bueno, hay varios motivos, ¿no? Uno de los motivos es que los colegios de contadores a nivel nacional, así como también a nivel internacional, tienen nóminas de peritos, porque la contabilidad es amplia y la contabilidad tiene sus especialidades. Y una de las especialidades de la contabilidad es la de peritaje contable. Es en ese sentido como el peritaje contable se convierte en una especialidad que tiene que ser acreditada. ¿Y cómo la acreditamos? Siendo parte de una nómina donde me registro como perito en el colegio de contadores, ya sea a través del comité de peritos o no, pero me registro una nómina y me dan una resolución, un certificado o un diploma donde dice que yo soy perito registrado en el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, por ejemplo, y me da una numeración. Y con eso yo acredito que soy contador público, especialista en peritaje contable. Y si no tengo esa nominación, ¿cómo voy a hacer peritajes? Su nombre lo dice, peritaje. ¿Cómo hago un peritaje de parte si no soy perito? Y eso no significa que si no estás registrado como perito, la Administración de Justicia no va a aceptar el informe. Sí lo va a aceptar, porque la ley no lo prohíbe en el ámbito judicial. Es probable que el juez de control de acusación admita el informe de parte de un contador público sin ser perito nominado. Pero ¿qué va a ocurrir cuando lleguemos a juicio? Si llegamos a un debate pericial, yo perito oficial, contigo perito de parte, lo primero que yo voy a desacreditar de tu informe pericial de parte es que tú no eres perito. ¿Qué hago yo debatiendo con un contador que no es perito? Porque se llama debate pericial, no se llama debate contable, se llama debate pericial. ¿Y quiénes desarrollan un debate pericial? Los peritos, ¿verdad? Entonces, yo desacredito a un perito de parte pidiéndole cuál es la nominación y los años de experiencia que tiene como perito, y si no está nominado como tal, entonces, ¿qué hace presentando peritajes? Desde ahí, yo voy convenciendo al juez de que mi peritaje es válido porque yo soy perito, y convenzo al juez de que ese peritaje, por más bien elaborado que esté, ya está desacreditado desde el inicio porque está presentado por un contador que no es perito y que como consecuencia de ello no es experto, porque el Código Penal dice que el perito es un experto y así lo denominan cientos de bibliografías de peritaje a nivel internacional, que el perito contable es un experto en la materia, en investigación. Entonces, solamente desde ahí ya lo voy desacreditando. Y el juez se va a convencer de que se encuentra al frente a un experto y a uno inexperto, porque no es perito.
Entonces, y eso lo dice el Código Penal, que habla sobre la idoneidad. Bien, continúo respondiendo algunas otras preguntas. A ver, nos dicen, si la información contable no cumple con las NICs, ¿puede el perito oponerse a la evaluación hasta que la misma se subsane? No, no se puede oponer. No se puede oponer porque no existe un marco legal establecido en el nuevo Código Procesal Penal que diga que uno de los requisitos para que la prueba pericial sea válida tenga incorporada a las NICs ni a las NIF. Tampoco existe ninguna directiva pericial a nivel nacional que establezca ese requisito. Simplemente lo que queda es admitir ese medio probatorio como prueba pericial, pasa a juicio y es en juicio donde al perito contrario le toca desacreditar la prueba pericial por no haber aplicado las NICs, que seguramente para ese caso en investigación correspondían ser aplicadas. Entonces la desacredita por falta de aplicación de las normas contables. Continúo con otras preguntas importantes. No las dejo pasar porque considero muy importantes estas preguntas al tema que estamos tratando, ¿bien? A ver, nos dice, ¿puede el perito de parte presenciar el desarrollo del peritaje de oficio? Efectivamente que sí puede, y eso sí lo dice el nuevo Código Procesal Penal, que el perito de parte puede presenciar lo que hace el perito de oficio, y si no se lo permiten, eso puede ser reclamado. Mediante los abogados ya conocen todos los procedimientos legales para poder impugnar esa situación, y hay sentencias de la sala, superior que han dicho de que debió haber aceptado la participación del perito de parte. En ese sentido, los fiscales están en la obligación de admitir por derecho a la defensa de que el perito de parte presencie la labor del perito oficial antes de que éste emita su dictamen. No es verdad que el perito de parte tiene que esperar a que el perito de oficio termine su labor presentando su informe pericial para recién en ese momento observarlo. Eso no es verdad. El perito de parte sí puede solicitar su participación porque el Código Penal así lo señala perfectamente. Es en este sentido donde el perito de parte se sentará con el perito de oficio a observar y presenciar las operaciones, cálculos, el examen pericial, el marco legal contable que está considerando para desarrollar su informe. Y puede levantar actas de observación si no está de acuerdo con alguno de los procedimientos periciales inclusive. Entonces, sí es permitido la participación del perito de parte. Continúo con las preguntas porque son muchas y se van a acumular. Aún no termina mi presentación. Aún falta algo por continuar, así que, pero no dejo pasar esta porque considero importantes. Bueno, después que el perito recibe la información, ¿cuántos días tiene de plazo para solicitar la información? Desde que solicita la información adicional, no hay un plazo, no hay días de plazo establecido para solicitar la información adicional. Solamente se debe tener en cuenta que el perito debe solicitar la información adicional dentro del plazo que a él se le ha otorgado para emitir su informe pericial. Nos dice, esta información que se encuentra en la página web ayuda a confirmar la información que se pueda obtener. No, no ayuda a confirmar nada, porque la información de la página web no sabemos si es verdadera o es falsa,
porque no está certificada, a diferencia de la documentación que solicita el fiscal a la entidad pública y solicita copias ferateadas. Esos son documentos certificados y válidos para emitir un informe pericial. Pero ¿quién certifica la página web? Yo imprimo, descargo y lo adjunto a mi informe. Entonces yo soy fedatario, yo soy notario público para certificar que esa documentación que he descargado de la web es original y válida para emitir un informe. Hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos y que la ley permite o no permite. Lamentablemente, por desconocimiento de algunos fiscales, admiten el informe del perito bajo esas circunstancias, y yo lo he visto muchas veces, inclusive la mayoría de los casos, he podido observar cómo informes periciales adjuntan documentos de internet que no están certificados por nadie, y el perito no es notario para certificarlo, y eso se anula de plano si es que hubiera algún abogado que lo pudiera conocer el procedimiento. Pero si no conoce el procedimiento, el informe continúa su curso, ojo, continuará su curso si no es observado. Aquí hay una pregunta muy interesante, muy importante, y sí vale resaltar. ¿Puede el fiscal hacer un acta de visualización del SEACE o portal de transparencia y eso puede utilizarlo como prueba? Esa pregunta sí es importante y sí vale resaltarla, porque si el fiscal da por hecho un documento que él por su cuenta lo ha legalizado, entonces ya lo hizo suyo el fiscal. Por lo tanto, yo como perito puedo trabajar con ese documento que el fiscal ya lo validó. Será responsabilidad del fiscal si está validando un documento que no es verdadero, que es verdadero o que puede ser falso, pero será su responsabilidad y no la mía. Si él ya la validó, entonces yo ya puedo emitir un informe pericial con el documento que ha validado del SEACE o del portal de transparencia el fiscal. Bien. El perito contable puede hacer uso de alguna jurisprudencia similar al caso que está analizando. Sí puede hacer uso de jurisprudencia siempre y cuando haga mención a la parte contable, no a la parte legal, porque no es su función emitir un informe legal, sino un informe contable. Otra pregunta. Dice, el perito de parte es nombrado por las partes y trabaja junto al perito de oficio con la documentación existente. Por tanto, creo que el perito de oficio no va a aceptar la documentación presentada por el perito de parte. Y si no lo acepta, entonces está en su facultad de no aceptarlo y no habría ningún problema en ello, porque el perito de parte no le va a dar la línea de trabajo al perito de oficio. Solamente puede levantar observaciones, pero no va a delimitar el trabajo del perito oficial. La última pregunta y continuamos. ¿Puede un perito especializado en contabilidad industrial efectuar peritaje de un caso de contabilidad gubernamental? Bueno, como ya lo dije, la idoneidad. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué nos dice referido a la idoneidad? Es el experto, tanto académicamente como profesionalmente, amplio conocedor, con la experticia suficiente del caso en investigación, no en peritaje, no en auditoría, sino del caso en investigación. Si yo trabajé 20 años en un banco y se está investigando un delito financiero, ahí encaja ese perito que ha trabajado 20 años en un banco. Si estamos hablando de un perito especializado en contabilidad industrial, que nada tiene que ver con la contabilidad gubernamental, y lo designan para desarrollar un informe sobre contabilidad gubernamental, entonces
Ese perito puede ser subrogado por no cumplir el requisito de idoneidad. Ojo, la idoneidad no es un principio, es un requisito establecido en el Código Penal. Bien, continuamos entonces con la presentación. El perito de parte. Y aquí está una pregunta que formularon, ¿verdad? El juez o el fiscal, producido el nombramiento del perito, entonces notificará a los sujetos procesales, quienes tienen 5 días para designar por su cuenta a sus peritos o al perito de parte. Y el perito de parte, como señala el artículo 177, está facultado a presenciar las operaciones periciales, pudiendo también realizar las observaciones que correspondan. El artículo 178, referidas al contenido del informe pericial oficial, establecen que el perito presentará el informe pericial al fiscal o al juez y debe obtener, para eso, debe contener el informe pericial lo que señala el mismo Código Penal, que está referido al nombre, apellido, domicilio, DNI, número de registro profesional, o sea, la colegiatura, la descripción, la exposición, la motivación o fundamentación del examen técnico, indicación de los criterios científicos o técnicos que sirvieron para el examen, las conclusiones, la fecha, sello y firma del perito contable. A nivel nacional, ya abogados han denunciado a peritos contables que firmaron bajo esa denominación con sello y firma perito contable y no era perito de la nómina del Poder Judicial, no era perito de la nómina de la Fiscalía de la Nación y tampoco era perito de la nómina de ningún colegio de contadores públicos del Perú, ni nacional ni en el extranjero. Sin embargo, la Fiscalía en un distrito fiscal X o en varios distritos fiscales ha contratado a contadores públicos, colegas, sin ser peritos de ninguna nómina, es decir, no eran peritos, pero en el sello han firmado como peritos, ¿no? Situación que ha sido denunciada penalmente por delito contra la fe pública, falsedad genérica y otros delitos más. He podido evidenciar que abogados han denunciado esta situación a colegas, ¿no? No conozco todavía el desenlace. Ojalá que los colegas puedan salir de ese problema, pero he evidenciado varias noticias en los medios de comunicación sobre este tipo de denuncias, ¿verdad? Pero si nos especializamos como peritos contables y nos nominamos en alguna de las entidades que he mencionado, entonces lo podemos hacer y evitamos cualquier tipo de problema legal en este sentido, ¿verdad? El informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso, materia del proceso. ¿Qué significa? Que el perito contable, en el desarrollo de su informe escrito, no puede señalar que el tesorero es responsable porque se apropió del dinero, que el contador fue responsable porque registró ilegalmente, que el de presupuesto planificó y manejó el dinero, ¿verdad? Es decir, no puede señalar quiénes son los responsables del hecho denunciado, y mucho menos aún el perito en su informe puede redactar y señalar qué delito han cometido las personas que están siendo investigadas, porque el perito contable es contable, no es abogado, y aun cuando fuera
contador y abogado a la vez, que hay muchos peritos contables que tienen dos profesiones. Es muy común encontrar peritos que son abogados y contadores a la vez, y hay que felicitarlos por ello, está muy bien, pero no pueden equivocar su función como peritos contables. Cuando tengan que desarrollar su trabajo como abogados, seguramente que lo harán muy bien, pero cuando deban desarrollar su labor como contadores, peritos, contables, deben respetar los procedimientos contables señalados en el Código Penal y en las normas de contabilidad que así lo establezcan. Esta situación lleva a la tacha y a la nulidad de plano de un informe pericial por hacer una afirmación de esa naturaleza. Bien, el contenido del informe pericial de parte nos señala que en el artículo 179, el perito de parte que discrepe con el perito oficial podrá presentar un informe pericial al fiscal o al juez, poniendo a conocimiento su informe pericial. Y el perito de oficio tiene 5 días de plazo para pronunciarse y levantar las observaciones de ser el caso. Entonces, el perito pericial deberá tener la misma estructura con el contenido que debe tener también el perito oficial. Ambos trabajarán con la misma estructura establecida en el nuevo Código Penal, y si es un peritaje de la Fiscalía, entonces se deberá seguir la nueva guía de informes periciales contables que este mes acaba de publicarse y que en la próxima sesión lo presentaré en unas diapositivas, que es la novedad sobre las pericias contables, procedimientos y la nueva estructura en la directiva emitida por la Fiscalía de la Nación para los informes periciales contables. Esto es solamente con respecto al Código Penal. Bien, hay un procedimiento importante que se denomina la inspección judicial y la reconstrucción, establecida en el artículo 192, denominada objeto, que nos señala que la diligencia de inspección judicial, la diligencia de reconstrucción, son ordenadas por el juez o el fiscal durante la etapa de investigación preparatoria. Es importante conocer esto porque aquí se puede obtener mayor información para que el perito contable pueda elaborar su informe. Y hay ciertos procedimientos en los cuales los peritos sí pueden participar, según lo señalado por el artículo 194 sobre la participación de testigos y peritos. Y nos dice que en estas diligencias de inspección y de reconstrucción, en ambas diligencias, debe desplazarse o realizarse con la participación tanto de los testigos como de los peritos. Se dispondrá que se levanten planos o croquis, se tomen fotografías, se hagan grabaciones, y posteriormente también tenemos una diligencia que se llama el aseguramiento e incautación de documentación contable y administrativa, señalada en el artículo número 234, que señala que para el esclarecimiento de un delito, la Policía Nacional o el fiscal pueden inspeccionar libros, comprobantes y documentos contables o administrativos de personas naturales o personas jurídicas. Y es en esta diligencia donde creo que es necesario y hasta obligatorio que participen los peritos contables, porque qué mejor que los peritos para poder evidenciar los documentos que necesitan para poder elaborar un buen informe pericial. Porque muchas veces el fiscal llega con la policía y llega hasta la prensa, se llevan todos los libros de contabilidad, se llevan toda la información administrativa, levantan con computadoras, dejan sin computadoras al personal administrativo para trabajar inclusive. Pero no era necesario hacer toda esa diligencia. Pudieron haberse ahorrado tantos problemas y dejar
sin dejar suspendidas las labores administrativas de una entidad pública, con el solo hecho de haber llevado a los peritos o al perito para que éste señale cuál es la información contable o administrativa que necesita como prueba suficiente para elaborar su informe pericial. El fiscal inmediatamente después solicitará la incautación antes de las 24 horas al juez de la investigación preparatoria. El levantamiento del secreto bancario. Pueden ir formulando sus preguntas para que no se acumulen al final, porque nos vamos a quedar cortos de tiempo. Por la hora veo que ya nos queda algo menos de media hora y nos vamos a quedar cortos de tiempo y seguramente hay muchas preguntas que quisiera absolver para poder cubrir con sus expectativas. Es en este sentido como el artículo número 235, denominada levantamiento del secreto bancario, nos señala que el fiscal solicita el levantamiento del secreto bancario al juez de la investigación preparatoria, quien podrá reservadamente y sin trámite alguno realizar el levantamiento del secreto bancario para el esclarecimiento del caso investigado. El juez de la investigación preparatoria podrá proceder a la incautación de documentos, títulos valores, sumas depositadas y de cualquier otro bien, siempre que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el hecho punible. Inclusive puede solicitar el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. ¿Se dan cuenta cómo el perito contable tiene que conocer mucho sobre la parte legal respecto a su labor pericial? Es por hecho que muchos contadores optaron por estudiar derecho también, pero no es necesario. Si lo hicieron bien, pero como repito, no es necesario. Suficiente con una capacitación del marco legal pericial y sobre los procedimientos necesarios para que pueda realizar perfectamente una buena labor pericial. Entonces, el levantamiento del secreto bancario, que sirve muchas veces para conocer y determinar delitos de lavado de activos. Otro de los elementos que solicitan para los delitos de lavado de activos es el levantamiento de la reserva tributaria, conocidos en el artículo número 235. El levantamiento de la reserva tributaria, el fiscal solicita que se levante la reserva tributaria al juez de la investigación preparatoria. Podrá ordenar el levantamiento de la reserva tributaria para el esclarecimiento del caso en investigación. Requerirá a la administración tributaria, ya sea a la SUNAT o a la gerencia de la administración tributaria de la municipalidad, la exhibición o remisión de información, declaraciones de carácter tributario que puedan evidenciar posiblemente sus ingresos y gastos, ¿verdad? Para poder así determinar delitos de lavado de activos o de corrupción. ¿Por qué tocar este punto tan delicado como la prisión preventiva? ¿Qué tiene que ver el peritaje contable con la prisión preventiva que señala el artículo número 268? Presupuestos materiales. Y nos dice que el juez o el Ministerio Público solicita el mandato de prisión preventiva al juez, quien podrá dictar el mandato de prisión preventiva tomando en cuenta los presupuestos que se encuentran en la diapositiva. Pero hago mención a este hecho delicado porque hay muchos fiscales que solicitan el informe pericial para presentarlos en audiencia de prisión preventiva. Pero eso no es un procedimiento correcto, porque el informe pericial no debería servir para ser utilizado en la audiencia de prisión preventiva, que no corresponde, pero que algunos fiscales lo utilizan, a pesar de que no se encuentra dentro de los supuestos enmarcados en el nuevo Código Procesal Penal.
Es posible que ante la emisión de un informe pericial se tome la decisión del sobreseimiento establecido en el artículo número 344, decisión del Ministerio Público. El sobreseimiento, también conocido como el archivo, en la etapa de investigación preparatoria, una vez que se concluye el plazo del fiscal para realizar las investigaciones, porque el fiscal tiene un plazo para investigar, se concluye el plazo y el fiscal tendrá que decidir, tomar una decisión en 15 días, si es que formula acusación ante el Poder Judicial o si es que requiere el sobreseimiento al juez para que se archive el tema y ya no continúe la investigación y ya no pase a juicio oral. El artículo 378, que hace referencia al examen de los testigos y peritos, nos dice que el examen de los testigos se sujeta a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. El examen de los peritos se inicia con la exposición del contenido y de las conclusiones del examen pericial. Se les pedirá que expliquen las operaciones periciales que han realizado y serán interrogados por las partes, es decir, va a ser interrogado por el fiscal, va a ser interrogado por los abogados de los denunciados y posiblemente también sea interrogado por el juez. Van a lanzarle muchas preguntas que demostrarán la experticia del perito contable para validar su informe como medio probatorio y así tomar una decisión imparcial. En caso sea necesario, se realizará el debate pericial entre el perito oficial y el perito de parte, para lo cual se ordenará la lectura de los exámenes periciales que correspondan. Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito con los testigos, con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en el juicio. Expresará la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento. ¿Qué pasa si el testigo o el perito no concurre a la audiencia? De acuerdo al artículo 379 del nuevo Código Procesal Penal. El juez ordenará que el perito sea conducido de forma compulsiva. Es decir, si no se presenta a la audiencia, el perito presentó su informe, pero tiene miedo de ir a la audiencia porque sabe que los abogados buscarán destruir su informe pericial en audiencia. Algunos peritos se esconden y no se quieren presentar. Entonces, los visitará seguramente la Policía Nacional del Perú y lo invitará a acompañarlo. Y bueno, pues el perito lo único que hará será ahorrarse el pasaje, porque obligatoriamente la policía lo llevará compulsivamente a la audiencia para que haga su declaración respecto del informe que este ha emitido. Y bien, ¿por qué decimos que el informe pericial es un factor clave en el proceso de investigación? Por ejemplo, ahora en los tiempos de pandemia, ¿qué tan importante se ha hecho la labor del perito contable en tiempos de COVID-19? Existe una pandemia de corrupción en el Perú. Y efectivamente ya lo hemos evidenciado. Sí existe una pandemia de corrupción en el Perú. Se ha descubierto la Contraloría General de la República y que luego eso pasa a los tribunales y que seguramente los fiscales deben contratar a los peritos contables y en audiencia la participación de los peritos contables será determinante para que el juez tome una decisión
respecto de los hechos que han ocurrido en este tiempo de COVID-19 y es lamentable cómo se han evidenciado. Y aquí tenemos un reporte de la FECOF durante el estado de emergencia COVID-19 solamente del 16 de marzo al 31 de julio de 2020, ¿cuáles han sido los principales delitos denunciados? Número 1, peculado agravado por apropiación. 208 denuncias, que equivalen al 13% del total de denuncias. Número 2, colusión agravada. En el peculado, los funcionarios se apropiaron seguramente de los bienes. En la colusión agravada, los funcionarios seguramente concertaron con los proveedores para perjudicar al Estado. Número 3, la negociación incompatible, 187 denuncias. Negociación incompatible. Seguramente que algunos funcionarios se interesaron en contratos para beneficiarse o beneficiar a otros, y como consecuencia de ello perjudicar al Estado. Y así, otros delitos de corrupción de funcionarios, que podemos evidenciar también con el código de barras, con las barras, con la gráfica que muestro. Tenemos también un reporte de la Contraloría que nos señala a cuánto asciende la corrupción y la inconducta funcional en el Perú. En el año 2019 se perjudicó al Estado por más de 23.000 millones de soles. 23.000 millones de soles en perjuicio económico, en agravio del Estado, solo en el año 2019. Lima, en primer lugar, por el monto, ¿verdad? Pero ¿por qué el monto en Lima es mucho más grande? Porque hay mucho mayor presupuesto, porque obviamente sabemos que el presupuesto del Perú está centralizado en la ciudad de Lima, por eso es que tiene más de 10.000 millones de perjuicio económico. Sigue Callao, sigue Piura. ¿Por dónde está Cajamarca? Por ahí está Cajamarca, con 656 millones de perjuicio económico solamente en el año 2019. Entidades públicas con mayor índice de denuncias, donde seguramente hay mucho más trabajo para los peritos contables, ¿verdad? Estos indicadores no hacen más que mostrar el trabajo que vamos a tener los peritos por las denuncias. En las municipalidades, 812 denuncias. Gobiernos regionales, 82. En la Policía Nacional del Perú, 129 denuncias hacia funcionarios de la policía, y de otras instituciones, 336 denuncias. El Contralor dice, sin capacidad sancionadora, la corrupción quedaría impune en emergencia. Lo que él está diciendo es que hace unos años el Tribunal Constitucional le quitó la facultad sancionadora que tenía aprobada. Es en este sentido que el Contralor hoy en día está solicitando al Congreso de la República que le devuelva esa facultad sancionadora. Veamos si es que lo logra, ¿no? El MINSA recibió 31 ventiladores mecánicos que no sirven para COVID-19. Hechos de corrupción en COVID. Hoy en día, más trabajo para los peritos contables. Bien, ya termino para responder algunas preguntas en el tiempo que nos queda. La Contraloría observa construcción del centro de aislamiento. El expediente técnico decía que el centro de aislamiento de Arequipa debía ser de madera y lo construyeron de drywall. El costo de las obras aumentaría un 20% por el cumplimiento de protocolos de salud. Empresa puso a disposición del MINSA 17 ventiladores hace más de un mes. ¿Por qué? ¿A quién querían beneficiar? Perjudicando a los usuarios de estos equipos.
conoce los principales proveedores. Solamente han sido 3 o 4 proveedores en el Perú los que han comercializado las pruebas moleculares y rápidas. A nivel internacional hay cientos, pero en el Perú solamente habían 2 o 3. El Congreso planteó al inicio de la emergencia endurecer las sanciones para actos de corrupción durante la emergencia. Se acaba la emergencia y todavía no endurecen ninguna sanción para los funcionarios. Ninguna, ni una sola. Bien. Hasta aquí tenemos la presentación para poder responder alguna de sus preguntas. Voy a revisar algunas preguntas que han formulado por el chat para responderlas y espero cumplir con todos antes de que se nos acabe el tiempo establecido. Bien, una pregunta del colega Rubén dice, el perito no puede personalizar la responsabilidad, pero al señalar la falta en los hechos probados, indirectamente está señalando al responsable, al gerente, al contador o al administrador. Bien, como dice el colega, indirectamente, pero no lo está haciendo directamente. Que indirectamente se presuma que fue el gerente o el contador o el administrador el que se apropió de los recursos del Estado, eso puede suceder, pero ya es una interpretación de los hechos que deberá realizar el fiscal. Pero de forma directa, el perito no puede señalar a los responsables. Voy por otra pregunta. Bien, una pregunta del colega Iván nos dice, si la información que obra en la carpeta fiscal hubieran vacíos, al no contar con toda la información original y completa, ¿podría el perito considerar que es suficiente y no solicitar al fiscal mayor información original que avale su pericia, la cual se basa en supuestos lógicos a juicio y criterio del perito? Es muy difícil que el perito pueda sostener un informe pericial sin todas las pruebas sobre las cuales él concluye. El perito llega a una conclusión para determinar si hay perjuicio o no hay perjuicio, pero si determina que sí hay perjuicio, deberá acreditarlo con los documentos probatorios. En ese sentido, no vale para ese caso en específico que el perito llegue a una conclusión de determinar perjuicio económico si no tiene los documentos probatorios que lo respalden solamente con su opinión o criterio. ¿Puede llegar ese informe a juicio? Posiblemente que sí, pero se va a ir por el suelo cuando lo deba sustentar, y mucho peor aún si es que llega a tener un informe, un perito contable de parte. Bien, veo que hay otra pregunta. Bien, hay otra pregunta. Y creo que es la última pregunta para terminar esta presentación. Nos dice, si el perito en su informe usa palabras que acusa a los implicados, ¿qué responsabilidad asume y bajo qué norma es evaluado el perito en estos casos? Bien, si ocurre esto, está contraviniendo el nuevo Código Procesal Penal, porque es el nuevo Código Procesal Penal
el que señala que el perito no puede emitir un juicio de valor responsabilizando a una o a varias personas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el perito? Está siendo negligente en sus funciones. Entonces, ante esa negligencia puede ser denunciado, porque el Código Penal dice, ante la negligencia puede ser denunciado. Entonces, sobre eso se pueden basar para poder formular una denuncia al perito. Y bien, veo que ya no hay más preguntas. Si no hubieran más preguntas, doy pase a los colegas organizadores. Para mí, ya entonces, si no hay más preguntas, yo daría por concluida mi participación. Observo Correcto. que todos Sí. los que han ingresado han estado presentes, nadie se ha movido de su lugar en esta videoconferencia y sobre todo que han sido muy activos con su participación y sus preguntas. Y les ¿Ya me veo? agradezco a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Gracias, doctor Alexis. Buenas noches con todos. Muy contentos por su participación, también muy contentos con todos los participantes. Tenemos de todo el Perú ahora. Me gustaría nombrarlos para que todos estemos integrados, para que nos conozcamos. Estamos en la sala, personas de Cajamarca, Cusco, Lima, Ancash, Tarapoto, Ucayali, Apurímac, Amazonas, La Libertad, Loreto, Ica, Pasco, Ayacucho, Ucayali, Arequipa, Jaén, Lambayeque, Huancavelica. Así es que todo el Perú está aquí ahora en nuestro diplomado. Muchas gracias, doctor. Nos veremos para la próxima reunión, que es el 28 a la hora indicada, por favor. Haciéndola recordar que la sesión puede, bueno, el aula puede estar media hora antes, pero con sus nombres, por favor, para poderlos registrar. En el chat hemos dejado que pongan sus nombres para tener control de su asistencia y serían amables de ponerlo. Gracias, doctor Alexis. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias por su participación y gracias a todos también. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a todos por estar presentes. Hasta luego.